¿Cómo están? En este segundo tema vamos a tocar todo lo que es el procedimiento para el otorgamiento de títulos habilitantes en el sector de telecomunicaciones. Em, Cuando hablamos de otorgamiento de títulos habilitantes, necesariamente tenemos que entender em, cuáles son estos derechos, por una parte, que en cierta medida se desprenden en licencias. ¿Qué es lo que es el derecho del uso de frecuencia? ¿Qué es lo que es el derecho de asignación de frecuencia? Y lo que es la tasa de regulación. Eh, a ver, de forma general, el otorgamiento de un derecho tiene que ver con un procedimiento que muchos lo conocemos, ¿no? Es una lista de requisitos y un componente de tiempos que se asignan tanto al administrado como al administrador, en este caso la ATT, para que puedan analizar los requisitos presentados y emitir actos administrativos en consecuencia. Algo importante que sucede con la nueva ley de telecomunicaciones es que difiere conceptualmente este otorgamiento del derecho. Anteriormente, cuando existían las concesiones del sector, lo que si yo quería dar, por ejemplo, si yo quería brindar el servicio de telefonía fija, por decir, yo tenía que tramitar mi concesión en telefonía fija. Si quería dar servicios de transmisión de datos, Internet, tenía que tramitar mi concesión para el servicio de Internet, qué sé yo. Y por cada servicio tenía que tramitar una concesión, una concesión, una concesión. Hoy día ya no, hoy día eh, existe un concepto global que es operador de telecomunicaciones y la persona que quiera ser operador en este sentido tiene que requerir una licencia única. Y a partir de esto yo voy solicitando habilitaciones específicas para todos los servicios que yo quiera prestar. De forma inicial y obligatoria, si yo tengo una licencia única, necesariamente tengo que tener una habilitación específica, es decir, yo tengo que prestar un servicio. Y cada habilitación específica se va manejando en función de licencias, ¿sí? Licencias para uso de frecuencias, licencias para servicios de valor agregado, para uso de servicios satelitales, qué sé yo. Eh, entonces, es como un trámite en sí, ¿no es cierto?, para ser operador y a partir de ahí yo puedo ir habilitando de forma específica servicio por servicio, ya no como era antes que tenía que tramitar concesión por concesión. Eh, un poquito acerca del tipo de licencias que existen o que están habilitadas, ¿no? Existen licencias únicas para prestación de servicio, licencias para uso de frecuencias, licencias para radiodifusión, obviamente estas vienen casadas, licencia para redes privadas, licencias para valor agregado. ¿Qué significa valor agregado? Es que cuando yo, operador, voy a retransmitir servicios, por ejemplo, el caso de Internet o el caso de distribución de señales, y le voy a agregar un valor, necesariamente tengo que tramitar esta licencia, ¿no? Eh, Respecto a lo que es el otorgamiento de las licencias en el área rural, y en esto existe un principal quiebre, digamos, en la forma del otorgamiento del derecho antes, específicamente en lo que se refiere a servicios de radiodifusión, con lo que es ahora. Hoy día ya se consideran sectores eh, como el social comunitario, los pueblos indígenas originarios campesinos, como parte de la forma de otorgamiento. Es decir, para este tipo de sectores, obviamente el procedimiento es distinto. Eh,
Se habla también acerca del otorgamiento de licencias de forma directa para empresas públicas estratégicas. Esto es algo que, aunque parezca chistoso, es un avance en sí porque había muchos años, por ejemplo, en los que medios como Bolivia TV no tenía derecho alguno otorgado por el Estado, aún así funcionaba, tenía contrataciones y demás. Pero ya se establece un procedimiento para que aquellas empresas públicas estratégicas o que tengan participación estatal mayoritaria tengan un propio procedimiento de otorgamiento de ese derecho. Eh, el procedimiento para el otorgamiento de estos derechos es aprobado mediante resolución ministerial en noviembre del año 2012. Como decíamos, establece requisitos legales, técnicos, económicos, ya sea para obtener tu licencia, o claro, tu licencia, para modificarla o para renovarla. Lo cual, claro, tiene muchas aristas que en función de tiempos que no se han venido cumpliendo, que se han estado ampliando y demás. Pero creo que eso es materia de otra discusión. Señala el procedimiento para cada uno de los mecanismos de obtención de licencias. A ver, ¿cuál es el procedimiento? Y es muy sencillo. El procedimiento tiene que ver con la presentación de una solicitud, acompañando obviamente los requisitos legales, técnicos, económicos. En el plazo de 10 días, la ATT tiene que revisarlos. En caso de que encuentre una observación, le comunica al administrado que tiene que corregir algo. Tiene 10 días para corregirlo. En caso de corregir y presentar, la ATT en el plazo de 5 días tiene que informarle al administrado acerca del pago de la tasa de regulación. La tasa de regulación es una tasa establecida para el funcionamiento de las actividades regulatorias y de fiscalización de la ATT, que se mide en función de los ingresos ya sea proyectados o generados en un periodo fiscal por el operador. Enseguida vamos a ver los porcentajes, pero más o menos así. Y el operador dentro de este plazo tiene que pagar esa tasa de regulación y o entregar la boleta de garantía solicitada en el caso de uso de frecuencias. Y finalmente la ATT emite el contrato para la suscripción. Es un procedimiento sumarísimo que creo que le hace bien a un sector tan dinámico como es el nuestro. Aparte de la licencia única, todo lo que tiene que ver con la tramitación de licencias específicas, de habilitaciones específicas o de licencias para uso de frecuencias, se encuentran establecidos en este reglamento. Se establecen los indicadores para los proyectos en radiodifusión. Ustedes recuerdan cuando veíamos el anterior tema, en lo referente a los servicios de radiodifusión se habían establecido porcentajes para el otorgamiento de estas frecuencias, ¿no? Más allá de lo que es el sector estatal, que es algo novedoso, también existían otros componentes como el sector social comunitario y los pueblos indígenas originarios campesinos, que se les asignaba un porcentaje dentro del universo de frecuencias. Como decíamos hace un momento, claramente los procedimientos para cada una de estas categorías son distintos. En el caso del sector comercial, el procedimiento tiene mucho que ver con procedimientos anteriores, es decir, cuando existe, digo anteriores, que han sido aprobados con otro tipo de normativa y que tienen que ver que cuando existe alguna frecuencia libre, como les decía a manera de broma anteriormente, es muy difícil encontrar una licencia en radiodifusión hoy día habilitada, todas están copadas, pero en caso de que existiese una, el procedimiento era que ante la solicitud la ATT establecía o daba inicio a un procedimiento de licitación, ¿no? Eso no ha cambiado con el procedimiento actual. Lo que sí ha cambiado bueno, no ha cambiado, sino lo que se ha innovado es el procedimiento para que
se puede otorgar este tipo de frecuencias para estos otros sectores. Un tema bien importante no solamente de la ley, sino de este tipo de reglamentos que han venido siendo aprobados, es la implementación de la televisión digital terrestre, ¿no? Cuando uno habla con gente del gobierno, específicamente con gente del Viceministerio de Telecomunicaciones, tienen mucho ímpetu cuando se habla de el apagón analógico, lo llaman ellos, y obviamente se llama así en todos lados, ¿no? Han estado impulsando la implementación de este tipo de servicio, y no fue sino hasta el año pasado que mediante decreto supremo se aprueba el plan de implementación de la TV digital terrestre. Este es un hito importante porque además de establecer características en cuanto a la provisión del servicio, en cuanto a la calidad, establecen ciertos elementos que me gustaría que los vayamos analizando antes de entrar en materia en cuanto a la forma de otorgamiento de estos otros sectores, para que juntos veamos un poquito qué se nos viene en referencia a la radiodifusión, específicamente en televisión digital, y bueno, veamos cómo podemos acompañar, vuelvo y digo, este evento. El plan tiene como objetivos los siguientes. Dice establecer lineamientos para permitir la transición de la TV analógica a la digital, garantizar un servicio de televisión digital gratuito, inclusivo y un uso eficiente del espectro radioeléctrico, proporcionar servidumbre jurídica y técnica y fomentar el desarrollo de contenidos nacionales. A ver, es una muy buena intención del Estado establecer este tipo de políticas. Sin embargo, existen dos componentes que no vienen siendo acompañados por la parte privada, y esto tiene que ver ya sea por los operadores como por los usuarios del servicio. Los operadores, porque no es barato hacer el salto de la televisión analógica a la digital. Uno. Dos, no es, creo, hoy día conveniente en términos económicos, y es importante volver a tocar este punto porque eh, difícilmente los medios de comunicación hoy día están con números azules, por así decirlo, ¿no? Muchos se quejan en el sentido de que la publicidad no es suficiente, de que los ingresos son inferiores a los gastos, qué sé yo. Entonces, obligar a este sector a realizar inversiones que están por fuera de su capacidad económica es un contrasentido, por una parte. Por otra parte, la gran cantidad de dispositivos receptores de televisión son eminentemente analógicos. Si bien en las ciudades nosotros contamos con televisores que sí perciben la señal de tanto analógica como digital, en el campo no es así. Y uno de los principios de este plan de implementación es el de garantizar el servicio. Entonces, hoy día, la gente del ministerio, la gente de Entel, se están rompiendo las cabezas por cómo armar un proyecto dentro del Prontis para que se pueda realizar la compra de receptores digitales y poder distribuir en el área rural sin costo. Suena muy bien. Administrativamente tiene muchos problemas jurídicos porque no puede realizar este tipo de gastos y de disposición de bienes sin tener consecuencias a futuro, ¿no? Entonces, tendríamos que ver cómo van a solucionar los del gobierno este tipo de, digamos, de barreras y bueno, saltar a lo que todos queremos, que es ver la televisión en formato digital. Un poquito acerca de los procedimientos que habíamos visto en función del sector, todo lo que tiene que ver con el otorgamiento de los derechos para el sector estatal está aprobado por resolución ministerial 225, lo cual, como decíamos, establece requisitos legales, técnicos, económicos. Respecto eh, al otorgamiento de estos derechos en lo que son las PIOC, se hace un avance
que yo esperaría que no sea un retroceso en cuanto a las competencias estatales. ¿A qué me refiero? Si bien se establece lo que son requisitos legales, técnicos y económicos, también se ha establecido o normado, y esto no ocurre solamente en el procedimiento para las PIOC, sino también para el sector social comunitario, y es que tiene que necesariamente la solicitud plasmarse en un proyecto, el cual haya realizado un diagnóstico, ¿no?, para la presentación del proyecto, eh, contenga antecedentes del medio, eh, obviamente tenga su objetivo y su justificación, cuál va a ser el alcance a la población, y la estructura de la programación. Y a esto me refiero con que esperemos que no sea un retroceso, y es que el ente regulador y evidentemente el Estado nunca ha tenido competencias de realizar contenidos, ¿no? Es solamente a través de distintos componentes que se han estado implementando en esta ley que se le ha estado otorgando de forma obligatoria, pareciera, primero a la ATT y después a otro tipo de entidades del Estado que comiencen a realizar contenidos. Lo cual está bien, ¿no? Si es que existen eh, algunos, digamos, exabruptos de la gente que realiza este tipo de servicio, pero de forma general otorgarle al Estado este tipo de atribuciones, siendo más bien una obligación de otro tipo de actores dentro de la sociedad, el velar porque las estructuras de la programación tengan que ver con contenidos habilitados para públicos específicos en distintos horarios. Eh, Creo de forma muy particular que esto se debería considerar un despropósito a la hora de otorgar un derecho, ¿no? O sea, no tiene, digamos, un sentido claro en ese aspecto. En el caso del sector social comunitario, prácticamente es lo mismo, nada más que se añade dentro del proyecto la estrategia de participación de la comunidad, eh, para que se pueda realizar una rendición de cuentas culminado un periodo establecido. Ahora, eh, ¿qué son estas frecuencias, este espectro radioeléctrico? Tal vez debíamos haber comenzado por ahí, pero bueno, comenzamos a tocar el punto ahora. De forma general, en función de los parámetros técnicos establecidos por la ITU, por siglas en inglés, en realidad es la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, nosotros estamos en lo que viene a ser la región 2 del mundo. Es decir, todos los equipos que vayan a ser, eh, digamos, utilizados en Bolivia tienen que estar configurados para la región 2. Estos parámetros, más las políticas públicas, que como decíamos en el anterior tema, vienen siendo generados por el BMTEL, dan como consecuencia, específicamente lo que es el uso del espectro radioeléctrico, dan como consecuencia el Plan Nacional de Frecuencias. Este Plan Nacional de Frecuencias va a determinar la categorización del uso de frecuencias por servicios, ¿sí? Un poquito para entender ese miedo que tiene la población en cuanto al uso de radiofrecuencias, y es que alguna vez nosotros hemos tenido la suspicacia de que si se instala una antena de Tigo en la parte superior del edificio o al lado de mi casa, yo voy a, digamos, con el tiempo sufrir alguna enfermedad terminal o alguna cosa así. Nada más alejado de la realidad. Existen varios estudios que lo que hacen es justamente dividir en estas dos grandes zonas de generación de radiaciones, lo que son las radiaciones ionizantes y lo que son las radiaciones no ionizantes. Las primeras, que tienen un alto contenido, eh, digamos, eh, disruptivo en la salud, ¿cierto?, que contienen todo lo que son rayos gamma, rayos X, ultravioletas, qué sé yo, y aquellas radiaciones no ionizantes que
se utilizan en la transmisión de radiofrecuencias que no generan un daño a la salud, eh, salvo en condiciones sumamente peligrosas. Como podemos ver en el cuadro de abajo, incluso el uso de un horno microondas a una distancia cercana genera radiaciones más altas que antenas instaladas para el servicio de telecomunicaciones. Eh, Dicho esto, eh, un poquito explicar cómo funciona, claro, cómo funciona este procedimiento de otorgamiento del derecho cuando se encuentra relacionado el uso de una frecuencia. Y es que hoy día no es necesario solamente saber de que existe una frecuencia libre en cualquier tipo de servicio, sino que esta solicitud necesariamente tiene que ser comunicada al ente rector, en este caso es el BMTEL, y el BMTEL lo que hace es eh, hacer el cruce de dos informaciones. La primera es la solicitud y la segunda el Plan Nacional de Frecuencias. Si la solicitud está acorde al Plan Nacional, lo que hace es generar un plan de asignación de frecuencias por el periodo. Es decir, si hoy día yo, operador, veo que existe una frecuencia habilitada para el servicio X, yo solicito y es el BMTEL eh, que a inicios del año siguiente va a generar un plan de asignación para todo ese periodo que va a incluir la solicitud y otras solicitudes que se han generado en el periodo anterior para que se abran, si es en el sector comercial, a través de procesos de licitación pública y si es en el sector comunitario, PIOCs, a través de concursos de proyectos. Entonces, más o menos así se maneja el uso de radiofrecuencias. El principio que se utiliza en este sentido tiene que ver con principios de responsabilidad. De forma muy particular, yo creo que es un uso irregular de tiempos, ¿no? Es decir, debería ser mucho más ágil. Eh, Cuando se le otorga a un operador una frecuencia, este está en la obligación de cancelar al Estado por tres conceptos. Los primeros dos los vemos acá, lo que es el derecho de asignación de la frecuencia, es decir, por asignar la frecuencia a un operador, se tiene que pagar un monto que están contemplados en función de fórmulas que están habilitadas en base a resoluciones ministeriales. Y bueno, que lo pago, el caso del DAF lo pago por una sola vez, por el hecho de la asignación, y el DUF, que es el derecho de uso de frecuencias, que lo pago de forma, digamos, recurrente, ¿no? Cada vez que finaliza un periodo fiscal. Entonces, decíamos que esto está establecido en función del tipo de frecuencia, de la ubicación de la frecuencia, del rango de la frecuencia. Existen fórmulas que determinan los montos que deben ser pagados por los operadores. Y el tercer concepto por el que se paga, que hablábamos antes, es la tasa de regulación. La tasa de regulación tiene distintos porcentajes. Bueno, prácticamente todos. Es el 1% para todo lo que son, para todos aquellos titulares que tienen licencias de redes privadas, eh, eh, que provean servicios y los operadores de radiodifusión televisiva deben pagar el 1% de sus ingresos brutos. En el caso de los operadores de radiodifusión sonora o de radio, deben pagar el 0,5% de los ingresos brutos. Y para los operadores de radiodifusión en el sector social comunitario y las PIOC, debe ser también el 0,5% de sus ingresos. ¿Quiénes se encuentran exentos del pago de la tasa? Los servicios vinculados a la seguridad y soberanía del Estado, telecomunicaciones de carácter social relacionadas específicamente a la educación, a la salud y a las emergencias,
los servicios de radiodifusión declarados oficiales mediante decreto supremo y las actividades de radioaficionados. Eso en cuanto al procedimiento para el otorgamiento de derechos. Le recomendamos que puedan revisar todo el material puesto a su consideración y nos vemos en la siguiente clase. Gracias.